No persigas nada, deja que todo llegue a ti. Enseñanzas budistas: perseguir, insistir, correr detrás de las cosas. Es la forma en que la mayoría de las personas viven. Se nos ha enseñado que cuanto más luchemos, más lograremos, que solo los que se esfuerzan hasta el límite alcanzan la felicidad. Sin embargo, las enseñanzas budistas nos muestran una verdad opuesta y profundamente transformadora. La vida fluye cuando dejamos de perseguir. Cuando dejamos de correr tras las cosas, ellas comienzan a llegar a nosotros de manera natural. Este principio, aunque sencillo, encierra una sabiduría que cambia por completo la forma en que experimentamos el mundo. El apego y el deseo constante son la raíz del sufrimiento, enseñó Buda. Y no se refería únicamente al deseo material, sino a cualquier forma de apego mental o emocional que nos mantiene en un estado de carencia. Cuando perseguimos, lo hacemos porque sentimos que nos falta algo. Pero cuanto más creemos que falta, más profundizamos en la sensación de vacío. El secreto está en invertir ese movimiento, soltar el impulso de alcanzar algo, para abrir espacio al silencio interior en el que las cosas comienzan a manifestarse por sí mismas. Este texto explorará cómo dejar de perseguir transforma nuestra vida. No se trata de pasividad ni de resignación, sino de sabiduría, confianza y presencia. A lo largo de los 5 temas que siguen, comprenderás que soltar no significa perder, sino ganar en libertad interior. Entenderás que no atraerás lo que deseas desde la ansiedad, sino desde la calma, no desde la escasez, sino desde la plenitud que ya eres. El error de perseguir lo que ya debería fluir. La mayoría de las personas vive bajo la ilusión de que la vida es una competencia constante. Creen que el amor, la prosperidad, la paz interior y la felicidad se consiguen a base de esfuerzo, control y persistencia. Este pensamiento se ha convertido en una forma moderna de esclavitud emocional. Desde jóvenes nos enseñan que si no hacemos todo lo posible para alcanzar algo, no lo merecemos. Pero el budismo invita a observar un punto fundamental. Todo lo que realmente es tuyo no necesita ser perseguido, porque llegará a ti cuando estés preparado para recibirlo. Cuando perseguimos algo, en realidad lo estamos alejando. Esto ocurre porque la persecución nace del miedo. El miedo de no tener, de no ser suficiente, de perder oportunidades. Esa energía de carencia genera una vibración contraria a la armonía del universo. El deseo se convierte en ansiedad, la acción se transforma en control y la fe se diluye en desconfianza. Buda enseñó que el deseo desmedido es la causa del sufrimiento precisamente porque nos mantiene girando en el samsara, el ciclo interminable de búsqueda y frustración. Cuando comprendemos esto, surge una verdad más profunda. La vida no necesita que la forcemos. Al igual que una flor no puede ser abierta a la fuerza sin destruirla, los procesos naturales de la existencia no pueden ser apresurados. Todo llega en su momento justo, y cuando tratamos de anticiparlo, interferimos con el flujo natural del Dharma. Las enseñanzas budistas insisten en que el camino hacia la serenidad no es de conquista, sino de comprensión. La comprensión de que el universo no se mueve por presión, sino por equilibrio. Pensemos en el río. Su corriente no persigue el mar, simplemente fluye hacia él. No se cuestiona el trayecto, no teme los obstáculos, no intenta correr más rápido. Sabe que inevitablemente su destino es el océano. Así también el ser humano debe aprender a fluir sin forzar, confiando en que la corriente de la vida lo lleva hacia donde debe estar. Cuando tratamos de nadar contra esa corriente, nos agotamos. Cuando nos dejamos llevar con conciencia, llegamos con calma y sin sufrimiento. La persecución nace de una mente impaciente, y la impaciencia, según el budismo, es una forma de ignorancia. Ignorancia no en el sentido de falta de conocimiento, sino de falta de percepción de la realidad tal como es.
Cuando creemos que debemos correr detrás de algo, no vemos que la vida ya está completa aquí y ahora. El momento presente no necesita ser mejorado, solo comprendido. Dejar de perseguir no significa rendirse, sino confiar. Significa actuar desde la serenidad, no desde la urgencia. Implica aceptar que la existencia tiene su propio ritmo y que nada que sea realmente tuyo puede ser perdido. Este entendimiento libera una energía inmensa que antes se encontraba atrapada en la ansiedad. Cuando dejamos de correr, comenzamos a caminar con presencia. Cuando dejamos de buscar, finalmente encontramos. El maestro Zen Thich Nhat Hanh decía: cuando corres detrás de algo, estás dejando atrás el ahora, y es en el ahora donde la vida florece. Este principio resume la esencia de la no persecución. Cada vez que te sorprendas ansioso, intentando controlar resultados, recuerda: nada forzado perdura, nada perseguido se disfruta plenamente. Lo que está destinado para ti llegará, pero solo cuando dejes de actuar como si el universo te debiera algo. Hay una gran diferencia entre actuar con intención y actuar con ansiedad. El que actúa con intención hace lo necesario y luego suelta el resultado. El que actúa con ansiedad se aferra al resultado y olvida el presente. Las enseñanzas budistas nos llaman a practicar el desapego consciente, a hacer lo que corresponde, pero sin esclavizarnos a la expectativa. Dejar de perseguir es una forma de rendición consciente, una rendición que no te debilita, sino que te alinea con la sabiduría natural del cosmos. Cuando dejas de correr detrás de las cosas, ellas comienzan a moverse hacia ti. El universo, al sentir tu calma, responde con abundancia. Porque lo semejante atrae a lo semejante. La paz interior atrae circunstancias pacíficas. La ansiedad atrae caos. Imagina una persona que desea amor desesperadamente. Cuanto más intenta encontrarlo, más lo aleja, porque su búsqueda se basa en la falta. Pero cuando esa persona comienza a amarse, a aceptarse, a estar bien consigo misma, el amor aparece de forma natural, no porque lo buscó, sino porque se convirtió en una fuente de amor. Este es el secreto que el budismo enseña. No persigas, conviértete. El camino del no perseguir no es inactividad, sino acción desde la armonía. Se trata de actuar cuando corresponde, pero sin la carga emocional del deseo excesivo. Se trata de plantar semillas, no de exigir que florezcan al día siguiente. Cuando vivimos así, cada paso deja de ser una carrera hacia algo y se convierte en una expresión de serenidad interior. El Buda no prometió un mundo sin esfuerzo, pero sí mostró un camino sin sufrimiento innecesario. Y gran parte del sufrimiento humano proviene de querer acelerar lo que solo puede madurar con el tiempo. La mente del que persigue está siempre en el futuro. La mente del sabio habita en el presente. En esa diferencia se esconde toda la sabiduría del despertar. Por eso, cuando sientas la urgencia de correr, recuerda: nada que sea verdadero necesita ser perseguido. La vida se abre para quien tiene paciencia y confianza. Soltar el impulso de perseguir es abrir espacio a lo inevitable, a lo que está escrito para ti, a lo que llega sin ser llamado. Si este mensaje resuena contigo, recuerda suscribirte al canal para seguir recibiendo más enseñanzas que te ayuden a comprender la calma, el desapego y la sabiduría del budismo. La ilusión del control y el arte de confiar en el flujo. Vivimos en una era donde el control se ha convertido en una especie de religión moderna. Creemos que debemos planificar cada detalle, prever cada resultado, anticipar cada paso. Nos sentimos seguros solo cuando las cosas parecen estar bajo nuestro dominio. Pero el budismo enseña que ese deseo constante de control no solo es una ilusión, sino también una de las principales causas del sufrimiento humano. Controlar es resistirse al flujo natural de la vida. Es como intentar retener el agua con las manos. Cuanto más fuerzas el agarre, más rápido se escapa.
La mente humana teme lo incierto y por eso busca refugiarse en la planificación, en las expectativas, en las promesas. Pero la existencia no se rige por nuestras estrategias, tiene su propio ritmo y su propio orden. Buda comprendió que el sufrimiento surge cuando la mente se aferra a una imagen de cómo las cosas deberían ser, en lugar de aceptar cómo realmente son. Esa brecha entre la realidad y la expectativa es el abismo en el que el ser humano pierde la paz. El control es la expresión más sutil del miedo. Cuando controlamos, en realidad intentamos protegernos del dolor, del rechazo, de la pérdida. Pero la vida no puede ser vivida desde la defensa. Cuanto más nos protegemos, menos vivimos. Cuanto más intentamos controlar los resultados, menos disfrutamos del proceso. Y en ese esfuerzo por dominar el curso de los acontecimientos, olvidamos que la existencia no necesita de nuestra supervisión para florecer. El maestro Zen Shunryu Suzuki decía, deja que las cosas sean como son. Cuando tratas de controlar, te pierdes la belleza del instante. Esa belleza es la que solo se revela a quien tiene el valor de confiar. Confiar no es resignarse, sino reconocer que no somos los únicos participando en el diseño de nuestra vida. Hay una inteligencia superior, una armonía universal, llámala Tao, Dharma o simplemente flujo de la vida, que está siempre actuando a favor del equilibrio. La paradoja del control es que cuanto más intentas tenerlo, más lo pierdes. La ansiedad es la señal de una mente que ha olvidado confiar. Queremos que las cosas salgan bien, pero bien según quién. Nuestro concepto de lo correcto está limitado por nuestro ego y nuestra experiencia. El universo, en cambio, tiene una visión total. A veces lo que creemos un error es una corrección. Lo que parece una pérdida es una liberación. Lo que vemos como un final es, en realidad, un comienzo. El budismo invita a practicar la aceptación consciente. Aceptar no es quedarse pasivo, sino reconocer lo que es sin resistencia. Es decir, esto es lo que hay ahora y no necesito que sea diferente para estar en paz. Desde esa aceptación surge la verdadera libertad, porque cuando ya no dependes de que las cosas cambien para sentirte bien, la vida deja de tener poder sobre ti. Entonces, puedes actuar con claridad, sin el peso de la ansiedad. Pensemos en la metáfora del bambú. El bambú no lucha contra el viento. Se dobla con él, se mueve, se adapta, pero nunca se rompe. En cambio, un árbol rígido, por más fuerte que parezca, termina cayendo en una tormenta porque no sabe ceder. La mente que busca controlar es como ese árbol rígido. La mente que confía es como el bambú. Flexibilidad no es debilidad, es inteligencia espiritual. La confianza es un estado del alma que solo se alcanza cuando uno ha experimentado el fracaso del control. Todos, en algún momento, hemos intentado manipular las circunstancias para que salgan como queríamos. Y todos, también, hemos comprobado que la vida no sigue nuestras instrucciones. La decepción que sentimos entonces es en realidad una enseñanza disfrazada. Nos muestra que la única forma de vivir en paz no es controlando, sino entregándose al ritmo de lo inevitable. Dejar de controlar no significa abandonar la responsabilidad. Significa cumplir tu parte con plena conciencia y permitir que el resto se acomode por sí mismo. Significa actuar desde el equilibrio, no desde la obsesión. El esfuerzo consciente es una acción que nace del amor, no del miedo, y esa es una distinción fundamental. Cuando haces algo desde el miedo, buscas resultados. Cuando lo haces desde el amor, disfrutas del proceso sin necesidad de garantías. Las enseñanzas budistas nos recuerdan que la vida no es un proyecto a completar, sino una danza. En una danza, si intentas dirigir todos los movimientos, pierdes la gracia. Pero cuando te dejas guiar por el ritmo, el cuerpo fluye. Así también ocurre con la existencia. Cuando intentas controlar todo, te vuelves torpe. Cuando confías en el ritmo de la vida, todo empieza a fluir de forma natural. El control
nace del ego. El ego quiere ser el autor de todo lo que sucede. Quiere tener la última palabra, definir los tiempos, elegir los resultados. Pero la conciencia despierta comprende que no hay mi camino separado del camino del universo. No hay un yo que viva aparte del todo. Por eso, en las enseñanzas del Zen, se insiste tanto en el vacío. Solo cuando te vacías de la necesidad de controlar, puedes llenarte de vida. Imagina que estás en un bote en medio del río. Si intentas remar contra la corriente, te agotas. Si intentas quedarte quieto, el río te arrastra igualmente. Pero si aprendes a remar en armonía con el flujo, usas la fuerza del agua a tu favor. Esa es la esencia del no control, moverse con la vida, no contra ella. La corriente no es tu enemiga, es el vehículo que te lleva al destino correcto. El miedo al no saber es lo que nos mantiene en el control. Queremos garantías, queremos saber que todo saldrá bien antes de dar un paso, pero esa necesidad mata la espontaneidad de la existencia. El budismo enseña que la incertidumbre no es una enemiga, sino una maestra. Es el espacio donde la sabiduría crece. Si todo fuera predecible, la vida perdería su profundidad. El no saber nos mantiene despiertos, atentos, humildes. Buda no enseñó un camino libre de incertidumbre, sino una mente libre de resistencia. La verdadera serenidad no viene de tener todo asegurado, sino de aprender a moverse entre los cambios con ecuanimidad. Cuando aceptas que la vida es impermanente, que todo cambia, que nada puede ser controlado completamente, dejas de pelear con la realidad. Y en ese momento, paradójicamente, recuperas tu poder interior. La práctica del desapego budista no consiste en no amar ni en no actuar, sino en no aferrarse. Es comprender que el amor, el éxito, la salud, la felicidad son flujos de energía que vienen y van. Cuando intentas atraparlos, se disuelven. Cuando los aprecias sin querer poseerlos, se multiplican. Por eso los maestros Zen insisten tanto en el concepto de Wu Wei, del taoísmo, que significa acción sin esfuerzo. No es no hacer nada, sino hacer lo necesario sin forzar. Cuando confías, tu energía cambia. Ya no te mueves desde la urgencia, sino desde la serenidad. Esa serenidad tiene un poder magnético. Las personas que confían atraen oportunidades, sincronías, relaciones armoniosas. No porque las persigan, sino porque su calma permite que las cosas buenas se acerquen. El universo no responde al miedo, responde a la armonía. Cuando te relajas, la vida encuentra la forma de entregarte lo que te corresponde. Controlar es intentar reemplazar la sabiduría del universo con la pequeña visión del ego. Es decirle al cosmos, yo sé más que tú lo que necesito. Pero cuando finalmente soltamos esa arrogancia inconsciente, algo extraordinario sucede. Comenzamos a ver cómo todo se acomoda por sí mismo. Personas llegan justo a tiempo, puertas se abren, situaciones se resuelven sin esfuerzo. La vida siempre ha querido fluir, pero éramos nosotros quienes la bloqueábamos con nuestro control. El control también se manifiesta en nuestras relaciones. Intentamos que los demás actúen de acuerdo con nuestras expectativas, que cambien, que nos comprendan, que nos quieran de cierta manera. Pero nadie puede ser moldeado según nuestros deseos sin perder su autenticidad. Amar es soltar el control sobre el otro, es permitir que sea quien es, sin imponer condiciones. La libertad es el mayor regalo que se puede ofrecer a quien amamos. Cuando sueltas el control en una relación, descubres que el amor se vuelve más puro. Ya no es un intercambio de miedos ni una negociación constante, sino una presencia compartida. Cuando no necesitas controlar a alguien para sentirte seguro, has descubierto la raíz de la verdadera conexión. Y esa misma verdad se aplica a todos los aspectos de la vida. Muchos piensan que si no controlan, todo saldrá mal.
pero observa la naturaleza. El sol no necesita recordar salir. Las estaciones no necesitan un calendario para cambiar. Los pájaros no hacen planes de vuelo por escrito. Todo sigue un orden perfecto sin intervención humana. Ese orden también actúa dentro de ti. Tus pulmones respiran, tu corazón late, tu cuerpo se sana sin que debas dar instrucciones. La vida sabe lo que hace. El maestro budista Ajahn Chah solía decir: cuando dejas de intentar que el agua se calme, ves tu reflejo con claridad. Esto significa que el control agita la mente, la hace turbia, pero cuando dejas de interferir, la calma natural emerge y entonces puedes ver con claridad lo que antes no veías. Esa claridad es la verdadera sabiduría. Practicar el no control es una disciplina. No se trata de una decisión que se toma una vez, sino de una práctica diaria. Cada vez que sientas el impulso de dominar, de exigir, de prever, recuerda: no necesitas tener el control para estar en paz. Puedes confiar. La confianza no se construye de la noche a la mañana, pero crece cada vez que eliges soltar una expectativa y permites que la vida te muestre su camino. Al principio, soltar el control produce miedo. Es natural. El ego teme desaparecer. Pero con el tiempo, descubres que detrás de ese miedo hay una libertad inmensa. Ya no necesitas cargar con el peso de dirigir el universo. Puedes descansar en el fluir. Puedes respirar. Puedes observar. Puedes simplemente ser. Y desde ese estado de ser, las decisiones correctas surgen sin esfuerzo. La vida, cuando es observada desde la quietud, se convierte en una danza perfecta. Todo encaja. Lo que antes parecía caótico, ahora se revela como parte de un orden más grande. Lo que creías una pérdida, resulta ser una redirección. Lo que parecía un vacío, se transforma en espacio para lo nuevo. Cuando confías en el flujo, la existencia deja de ser un campo de batalla y se convierte en un río sereno que te lleva exactamente donde debes estar. El arte de confiar es el arte de vivir despierto. No hay nada que temer cuando comprendes que la vida no conspira contra ti, sino contigo. Las dificultades no son castigos, sino parte del equilibrio universal que te empuja hacia tu evolución. Cuando el control se disuelve, el miedo también lo hace, y en su lugar aparece una paz profunda. La paz de quien sabe que nada falta, que todo llega, que el tiempo no es enemigo, sino maestro. El control es una forma de resistencia, y toda resistencia crea sufrimiento. Pero cuando sueltas, permites que la energía vuelva a su cauce natural. Es como destrabar una represa. El agua vuelve a fluir, la tierra se nutre, la vida renace. Así ocurre con el alma cuando deja de pelear con lo que es. Todo vuelve a fluir dentro y fuera de ti. Y entonces un día, sin que lo planees, te das cuenta de que las cosas empiezan a llegar solas. Las oportunidades que antes perseguías ahora se presentan sin esfuerzo. Las personas adecuadas aparecen. Las situaciones que antes te angustiaban se resuelven. No porque hayas hecho más, sino porque has dejado de interferir. Has comprendido el principio más profundo del budismo. La armonía surge cuando cesa la lucha. Vivir confiando no es fácil en un mundo que premia el control, la estrategia y el resultado. Pero quien confía tiene un tipo de poder distinto, el poder del equilibrio. Su fuerza no viene del esfuerzo, sino de la claridad. Su éxito no depende de lo que logra, sino de la serenidad con la que vive. Esa persona se convierte en un ejemplo viviente de la sabiduría budista. Actuar sin forzar, esperar sin ansiedad, recibir sin apego. Cuando logras soltar el control, recuperas algo invaluable, tu energía vital. Toda la atención que antes se invertía en controlar se convierte en creatividad, en compasión, en calma. La mente deja de anticipar y empieza a contemplar. El corazón deja de temer y empieza a confiar.
Y entonces comprendes que la vida no estaba en tu contra, simplemente esperaba que dejaras de interponerte en su curso. Así, dejar de controlar es comenzar a vivir de verdad, es dejar que el universo te sorprenda. Es permitir que la existencia te muestre caminos que tu mente nunca habría imaginado. Es volver a ser como un niño, asombrado por el misterio de cada día. En ese estado, el sufrimiento pierde fuerza y la vida recupera su belleza original. Porque cuando dejas de controlar, dejas de luchar. Y cuando dejas de luchar, descubres que todo lo que buscabas estaba esperándote, paciente, justo detrás de tu resistencia. Si esta enseñanza tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando en el arte de vivir con confianza, calma y sabiduría según las enseñanzas budistas. El desapego como camino hacia la libertad interior. El desapego es, quizá, una de las enseñanzas más profundas y malinterpretadas del budismo. A menudo, las personas creen que desapegarse significa dejar de amar, abandonar todo interés por el mundo o vivir sin emociones. Pero el verdadero desapego no es frialdad, ni indiferencia, ni negación. Es amor sin posesión, acción sin expectativa y presencia sin miedo a la pérdida. El desapego no te aleja de la vida. Te libera de la esclavitud que surge cuando te confundes con tus deseos. El Buda enseñó que el sufrimiento nace del apego, y ese apego puede tomar formas muy sutiles. Aferrarse a una persona, a una idea, a una imagen de uno mismo, a un resultado, a una creencia. La mente humana busca seguridad en las cosas que percibe como estables, pero la naturaleza de la vida es el cambio. Aferrarse al cambio es como intentar detener el viento con las manos. Lo único que logramos es agotarnos. El desapego es aceptar la impermanencia. Nada permanece igual. Las personas cambian, las circunstancias cambian, el cuerpo cambia, las emociones cambian. Y sin embargo, intentamos mantener las cosas fijas, porque el ego teme la pérdida. Pero cuando aceptamos que la vida es movimiento, comenzamos a fluir con ella. No hay dolor en el cambio cuando no hay resistencia. El dolor surge solo cuando nos negamos a soltar. Buda usó una metáfora muy hermosa, la del loto. La flor de loto crece en el barro, pero no se mancha con él. Está en el mundo, pero no es del mundo. Así debe ser el ser humano que ha comprendido el desapego. Vive entre las cosas, ama profundamente, se involucra, actúa, crea, pero no se deja poseer por nada de ello. Su felicidad no depende del resultado, sino de la claridad de su mente. Desapegarse no significa no tener, sino no ser poseído por lo que se tiene. Puedes disfrutar de una relación, de un trabajo, de una casa, de un proyecto, pero si tu paz interior depende de eso, entonces no es amor, es dependencia. Y toda dependencia es una forma de sufrimiento. El amor verdadero, desde la visión budista, es libre. Es amar sin miedo a perder. Es agradecer lo que la vida te da sin reclamar lo que se lleva. Cuando comprendemos el desapego, nos damos cuenta de que no necesitamos tanto como pensábamos. La mente apegada está siempre inquieta, siempre queriendo más, siempre mirando hacia lo que falta. En cambio, la mente desapegada está en paz con lo que es. Y paradójicamente es precisamente cuando soltamos la necesidad de tener más que comenzamos a atraer lo mejor. El desapego crea espacio, y solo en el espacio puede florecer lo nuevo. La práctica del desapego comienza en los pequeños gestos cotidianos. Cada vez que algo no sale como esperabas y eliges no enojarte, estás practicando desapego. Cada vez que alguien te decepciona y eliges comprender en lugar de juzgar, estás soltando. Cada vez que haces lo mejor que puedes sin obsesionarte con el resultado, estás sembrando libertad interior. El apego nos hace esclavos de las circunstancias.
Si algo externo tiene el poder de destruir tu paz, entonces tu paz no es verdadera. Cuando la mente se aferra a lo externo, se vuelve vulnerable. Pero cuando aprende a reposar en sí misma, ningún cambio la perturba. La libertad no consiste en controlar el mundo, sino en no necesitar que el mundo sea de cierta forma para estar en calma. En las enseñanzas Zen se dice que el desapego es como una cuerda que se corta. Al principio da miedo, porque esa cuerda parecía sostenernos, pero pronto descubrimos que no era una cuerda que nos sostenía, sino una que nos ataba. El desapego nos libera de esa prisión invisible que el miedo ha construido alrededor de nosotros. Cuando aprendes a soltar, descubres una verdad maravillosa. Lo que es tuyo no se va, y lo que no es tuyo no puede quedarse. Esta comprensión elimina la ansiedad y la necesidad de retener. El universo no te quita nada, solo te aligera. Todo lo que desaparece deja espacio para algo más alineado con tu evolución, pero la mente apegada no ve esto, solo ve pérdida. La mente despierta ve transformación. El desapego no se trata de no sentir, sino de sentir sin quedar atrapado. Las emociones son parte natural de la vida. Es imposible vivir sin sentir, pero el sabio no se deja dominar por ellas. Observa su tristeza sin identificarse, vive su alegría sin apegarse, experimenta el dolor sin resistirse. Esa observación consciente convierte la emoción en energía liberadora. El verdadero desapego surge del conocimiento profundo de la impermanencia. Todo lo que amas, todo lo que posees, todo lo que eres en este momento, algún día cambiará o desaparecerá. Lejos de ser algo triste, esto es lo que da sentido a la vida. La belleza del amanecer está en que dura poco. La dulzura del amor está en su fragilidad. La vida es preciosa precisamente porque no es eterna. Cuando comprendes eso, dejas de querer retener y comienzas a disfrutar. Dejas de correr detrás del tiempo y comienzas a estar presente. El desapego te enseña a saborear cada instante porque sabes que no se repetirá. La mente apegada vive en el pasado o en el futuro. La mente libre habita en el ahora. El apego también se manifiesta en las ideas. Nos aferramos a nuestras creencias, a nuestras opiniones, a nuestra identidad. Yo soy así, yo pienso esto, yo no cambiaré. Pero el yo no es una roca, es un río. La persona que eras ayer ya no es la misma de hoy. Cuando te das permiso para cambiar, te liberas del peso de tener que ser siempre igual. El desapego mental es aceptar que no tienes que tener razón. La verdad no necesita defensores, solo ojos abiertos. Aferrarse a una idea es cerrarse a la expansión. El sabio no se define, se descubre constantemente. No tiene miedo de equivocarse, porque entiende que cada error es una puerta hacia una comprensión más amplia. Uno de los grandes maestros Zen dijo: el apego es la raíz de la ilusión. Cuando no te aferras, el mundo se vuelve ligero. Esta ligereza no es superficialidad, es claridad. Es vivir sin cargar el peso de lo que no puedes controlar. Es caminar sin cadenas. Es mirar la vida sin exigirle nada. El desapego transforma incluso la forma en que trabajas. Cuando haces algo solo por obtener un resultado, el esfuerzo se vuelve pesado. Pero cuando trabajas por amor al proceso, sin obsesionarte con el reconocimiento, el trabajo se convierte en meditación. Los monjes budistas limpian el templo con la misma devoción con la que meditan. No lo hacen para ser vistos, sino porque cada acto consciente es una oportunidad para despertar. Así también, en tu vida cotidiana, cada acción puede volverse un acto de liberación si la haces sin apego. Cocina, camina, habla, ama, crea, pero sin esperar nada a cambio. El desapego no elimina el placer, lo intensifica, porque te permite disfrutar sin miedo a perderlo.
El apego, en cambio, está siempre acompañado de miedo. Miedo a que termine, miedo a que cambie, miedo a que alguien más lo tenga. El desapego es amor sin miedo, y ese es el amor más puro, porque no depende de nada. El desapego también te enseña a perder sin sentirte derrotado. Perder algo o alguien no es el fin del camino, es parte del ciclo natural de la existencia. Todo lo que viene algún día se irá, y todo lo que se va deja espacio para algo más. Cuando ves la vida desde esa perspectiva, nada te destruye. Puedes sentir dolor, sí, pero no desesperación. El desapego no elimina el dolor humano, pero elimina el sufrimiento innecesario. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Sufres cuando te resistes, cuando te niegas a aceptar lo que es. Pero cuando aceptas, incluso el dolor se convierte en maestro. Te enseña humildad, te enseña a no depender, te enseña a ver más allá de la forma. Buda comparó la vida con una flauta. Cuando el viento pasa, produce música. Pero si la flauta estuviera llena de obstáculos, el sonido sería distorsionado. Así también ocurre con el alma. El apego es el obstáculo que impide que la melodía fluya. Cuando sueltas, te vacías. Y entonces, la vida puede tocar su música a través de ti. Aprender a soltar es un arte. No se logra de la noche a la mañana, porque el apego está arraigado en el instinto de supervivencia. Pero poco a poco, con práctica consciente, se puede cultivar una mente desapegada. La meditación es una herramienta poderosa para esto. Al observar tus pensamientos sin juzgarlos, comienzas a darte cuenta de que no eres tus pensamientos, ni tus emociones, ni tus posesiones. Eres la conciencia que observa. Desde esa conciencia, el desapego deja de ser un esfuerzo y se convierte en un estado natural. Ya no tienes que recordarte no apegarte, porque simplemente comprendes que nada puede realmente ser tuyo. Lo que llamas mío es una ilusión temporal. Incluso tu cuerpo algún día volverá a la tierra. Comprender esto no produce tristeza, sino una profunda gratitud, porque mientras lo tienes, puedes disfrutarlo plenamente. El desapego te enseña a vivir sin temor al cambio. En lugar de resistirlo, lo abrazas. En lugar de temer la muerte, comprendes que es una transformación más. En lugar de aferrarte a las personas, las amas con más pureza, porque sabes que cada encuentro es un regalo, no una propiedad. La mente desapegada no busca controlar, no exige explicaciones, no lucha contra la realidad, simplemente está presente. Esa presencia es la verdadera libertad. Ya no reaccionas, respondes, ya no te precipitas, observas, ya no exiges, agradeces. Este cambio de actitud transforma radicalmente tu experiencia del mundo. El desapego también te acerca al verdadero amor universal. Cuando ya no necesitas poseer, puedes amar sin condiciones. Puedes desear el bien del otro aunque eso signifique no estar a su lado. Puedes dar sin miedo a perder. Puedes ayudar sin esperar reconocimiento. Ese amor desapegado es la esencia de la compasión budista. La compasión no nace de la necesidad, sino de la plenitud. Solo quien está libre de apegos puede amar realmente, porque su amor no busca llenar un vacío. Es un amor que fluye, que da porque rebosa, no porque le falte. Y ese amor, precisamente porque no depende, es indestructible. En el desapego también descubres tu verdadera identidad. Todo lo que creías ser, tu nombre, tu historia, tus logros, son formas pasajeras. Pero hay algo que nunca cambia, la conciencia que observa todo eso. Esa conciencia no tiene nombre, ni edad, ni fronteras. Es la esencia de lo que eres. El desapego te permite regresar a ese centro inmutable, al lugar donde nada falta y nada sobra. Vivir desapegado no significa retirarse del mundo, sino participar de él con serenidad. Significa estar en el mercado, en la ciudad, en el ruido, pero con el corazón tranquilo.
Significa poder disfrutar del placer sin quedar atrapado y soportar el dolor sin quebrarte. Es una manera de vivir en equilibrio. El desapego, en última instancia, es la forma más alta de libertad. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no ser dominado por lo que sientes, piensas o posees. Es la libertad interior del que ya no necesita correr detrás de nada, porque ha comprendido que todo lo esencial ya está dentro de él. Cuando sueltas, la vida se vuelve más simple. Descubres que no necesitas tanto para ser feliz, que la felicidad no está en lo que consigues, sino en la paz de saber que no necesitas conseguir nada más. Esa paz es la verdadera riqueza. Y llega un momento, después de practicar, en el que miras atrás y te das cuenta de que ya no reaccionas como antes. Lo que antes te perturbaba, ahora te deja indiferente. Lo que antes te obsesionaba, ahora lo dejas ir con naturalidad. Esa es la señal de que el desapego se ha convertido en tu nueva forma de vivir. Entonces entiendes que la vida no se trata de retener, sino de permitir. Permitir que las cosas vengan, permitir que se vayan, permitir que todo cambie. Permitir sobre todo que tú también cambies, porque la vida es movimiento y el alma libre no se aferra a nada, simplemente danza. Si este mensaje resonó en ti, te invito a suscribirte al canal para seguir aprendiendo cómo el desapego y las enseñanzas budistas pueden liberarte del sufrimiento y conducirte hacia la paz interior. El poder de la paciencia y el silencio interior. La paciencia no es una virtud menor dentro de las enseñanzas budistas. Es, de hecho, una de las formas más elevadas de sabiduría. En un mundo donde todos corren, la paciencia parece una debilidad. Donde todo se mide en velocidad, resultados y urgencia, el silencio parece inútil. Pero el Buda comprendió algo que la mayoría de las personas aún no ha descubierto, que el silencio y la paciencia son las verdaderas fuerzas que sostienen el universo. En ellos habita la calma que precede a la claridad, la quietud que revela el camino correcto y la comprensión de que todo florece en su momento exacto. Cuando la mente se impacienta, pierde su conexión con la realidad. La impaciencia surge del deseo de que las cosas sean distintas a como son. Queremos que el futuro llegue antes de tiempo, que el resultado aparezca sin proceso, que la respuesta se revele sin silencio. Pero la vida no se rige por la prisa humana, sino por un ritmo más profundo y natural. El Buda observó que la impaciencia no solo genera ansiedad, sino que alimenta la ilusión de que controlamos el tiempo. Sin embargo, el tiempo no puede ser controlado, solo comprendido. La paciencia no consiste en esperar pasivamente, sino en habitar conscientemente el presente mientras el proceso se desarrolla. Es la sabiduría de quien sabe que la semilla no florece porque la mires fijamente, sino porque confías en su proceso. Es la serenidad de quien entiende que el universo no se equivoca en su ritmo. Todo lo que se fuerza se rompe. Todo lo que se deja madurar a su tiempo florece naturalmente. En las enseñanzas budistas se dice que el sufrimiento se disuelve en la mente paciente. Y esto es cierto, porque la paciencia no lucha contra lo que es. La impaciencia es una forma de resistencia. Esto no debería ser así. Esto debería pasar más rápido. Esa resistencia crea fricción, y la fricción se transforma en sufrimiento. Pero cuando aceptas que cada cosa tiene su tiempo, la mente deja de pelear con la realidad, y al dejar de pelear encuentra paz. El silencio interior es el complemento de la paciencia. Vivimos rodeados de ruido, palabras, opiniones, notificaciones, pensamientos. El ruido externo se mezcla con el ruido interno y nos desconecta de lo esencial. El silencio no es solo ausencia de sonido, es la presencia de claridad. En el silencio puedes escuchar lo que el ruido oculta, la voz de la sabiduría interior, la intuición, la verdad que no se pronuncia pero se siente.
Muchos temen el silencio porque en él se enfrentan a sí mismos. En el silencio no hay distracciones, no hay escape. Solo tú y tu mente, con todos sus pensamientos y emociones. Pero es precisamente ahí donde comienza la transformación. El silencio revela lo que el ruido oculta, revela tus miedos, tus apegos, tus deseos reprimidos, pero también revela tu verdadera esencia. La práctica de la meditación es, en el fondo, un ejercicio de paciencia y silencio. Te sientas, cierras los ojos y observas. No intentas controlar los pensamientos, no intentas apresurar la calma, solo observas y poco a poco, como el polvo que se asienta en un vaso de agua, la mente se aclara. La paciencia te enseña que la paz no se logra persiguiéndola, sino esperándola con serenidad. En los textos antiguos se dice que la paciencia es una forma de coraje, porque no hay nada más valiente que esperar sin perder la fe. Esperar cuando no hay señales. Confiar cuando nada parece moverse. En una época donde todo se busca inmediato, quien sabe esperar se convierte en un ser extraordinario. La paciencia no te hace lento, te hace profundo, te conecta con el ritmo natural de las cosas. El silencio interior también es la base de la verdadera sabiduría. Las respuestas que buscas no se encuentran en el ruido del mundo, sino en la quietud del alma. Cada vez que te detienes, que respiras, que observas sin juzgar, estás volviendo a tu centro. Desde ese centro, la vida se ve con claridad. Lo que antes parecía un problema, ahora se percibe como una enseñanza. Lo que antes te parecía una pérdida, ahora se revela como una liberación. El Buda dijo: la mente tranquila ve la verdadera naturaleza de las cosas. Esto significa que solo cuando silencias el ruido interno puedes percibir la realidad sin las distorsiones del miedo o del deseo. Cuando estás en silencio, no proyectas, solo observas, y en esa observación nace la comprensión. La impaciencia es la raíz de la frustración. Cuando no aceptas los tiempos de la vida, te enojas, te desesperas, pierdes la fe. Pero cuando cultivas paciencia, desarrollas una relación diferente con el tiempo. Ya no lo ves como un enemigo, sino como un aliado. Entiendes que el tiempo no te roba nada, te prepara. Lo que no llega ahora es porque aún no estás listo para recibirlo. Lo que parece demora, en realidad es protección. El silencio te enseña lo mismo desde otro ángulo. A veces, no obtener respuestas es una respuesta. A veces, el universo guarda silencio porque lo que necesitas no es información, sino madurez. Y esa madurez se obtiene permaneciendo con la pregunta sin ansiedad, permitiendo que la vida te transforme mientras esperas. La paciencia, entonces, no es una espera pasiva, sino una espera activa, consciente, confiada. Es estar plenamente presente mientras lo que deseas madura. Es cuidar la semilla, pero sin exigirle que florezca antes de tiempo. La impaciencia es querer saltar las etapas, pero las etapas son el camino. En la vida espiritual, la paciencia es una prueba constante. Queremos despertar rápido, comprender rápido, liberarnos del sufrimiento sin atravesar el proceso. Pero el despertar no es un destino al que se llega deprisa. Es una comprensión que se profundiza a través de la experiencia. Cada caída, cada error, cada espera te moldea. Sin esas demoras, la sabiduría sería superficial. El silencio, por su parte, te enseña a no reaccionar. En el silencio, aprendes a observar sin impulso, a no responder desde la emoción inmediata. La mente ruidosa reacciona, la mente silenciosa responde. La diferencia es sutil pero poderosa. Reaccionar es automático, responder es consciente. Y solo en la respuesta consciente hay libertad. El mundo actual te empuja a reaccionar. Noticias, redes sociales, conversaciones constantes, todo está diseñado para mantenerte fuera de ti. Pero el budismo te invita a lo contrario, a volver a ti,
a encontrar ese espacio interior donde nada externo puede perturbarte. Ese espacio es tu verdadero refugio. Cuando lo encuentras, puedes vivir en medio del caos sin perder la paz. La paciencia es también una forma de amor. Amar sin paciencia es amar con ansiedad, con apego. Amar con paciencia es respetar el tiempo del otro, su proceso, su silencio. Es comprender que cada alma florece a su ritmo. En las relaciones, la impaciencia destruye lo que el amor intenta construir. La paciencia, en cambio, da espacio para que el amor madure con solidez. El silencio también es una forma de amor. Cuando escuchas de verdad, sin preparar tu respuesta, sin interrumpir, estás amando. Escuchar en silencio es ofrecer presencia. Es decirle al otro, estoy aquí contigo, sin juicios, sin prisa. El silencio puede curar lo que las palabras no alcanzan. La mente moderna ha perdido la capacidad de silencio porque teme lo que pueda escuchar. Pero el que tiene el valor de callar descubre un universo dentro de sí. El silencio no está vacío, está lleno de respuestas. Cada respiración consciente, cada pausa profunda abre una puerta a la comprensión. El camino del Buda fue, ante todo, un camino de silencio. Antes de enseñar, pasó años meditando en soledad, observando el funcionamiento de su mente. Su iluminación no vino de acumular conocimiento, sino de aquietar su mente hasta ver la verdad tal como es. El silencio fue su maestro. En tu propia vida puedes hacer lo mismo. No necesitas retirarte a una montaña, solo necesitas crear momentos de quietud. Un instante al despertar, unos minutos antes de dormir, una caminata en silencio. No subestimes el poder de esos espacios. En ellos, tu alma se reordena, tu energía se renueva y tu visión se aclara. La paciencia y el silencio también son las llaves para sanar las heridas del pasado. La mente impaciente quiere cerrar los procesos antes de tiempo. Quiere olvidar, pasar página, fingir que todo está bien. Pero las heridas necesitan tiempo y silencio. Tiempo para que la emoción se asiente, silencio para que el corazón hable. La sanación no ocurre por prisa, ocurre por comprensión. La paciencia también te enseña a confiar. Si puedes esperar sin desesperar, significa que confías en la vida, que sabes que lo que es tuyo vendrá, aunque tarde, que no necesitas perseguir, porque el universo no olvida a nadie. Esa confianza convierte la espera en serenidad. El silencio, por su parte, te conecta con lo sagrado. En el ruido todo parece separado, tú y el mundo, tú y los demás, tú y lo divino. En el silencio todo se une. Sientes que no hay distancia entre tú y la existencia. Esa sensación de unidad es lo más cercano al despertar. Cuando practicas la paciencia y el silencio, tu mirada cambia. Ya no ves los obstáculos como castigos, sino como maestros. Cada demora te enseña algo: humildad, desapego, perseverancia. Cada silencio te invita a escuchar lo que realmente importa. La vida deja de ser una carrera y se convierte en una meditación constante. En el camino budista hay un concepto llamado Kshanti, que se traduce como paciencia o tolerancia. Es una de las 6 perfecciones, paramitas, que conducen al despertar. Kshanti no es simplemente soportar, es mantener la paz del corazón incluso en medio del dolor. Es la mente que no se altera ante la ofensa, que no se desespera ante la dificultad, que no se impacienta ante la espera. Esa mente es invencible, porque nada puede perturbarla. El silencio, al igual que la paciencia, no se impone, se cultiva. Empieza siendo incómodo, pero poco a poco se vuelve un refugio. Al principio te enfrentas a tus pensamientos, a tus emociones reprimidas, a tu ruido interior. Pero si perseveras, descubres un nivel más profundo, un silencio que no depende de la ausencia de sonido, sino de la presencia de paz. La paciencia y el silencio también te enseñan a escuchar la vida. Cada situación, cada persona, cada obstáculo trae un mensaje.
pero para escucharlo necesitas calmar la mente. Cuando la mente calla, el corazón entiende, y cuando el corazón entiende, la vida fluye. El Buda enseñó que el camino medio es el equilibrio entre el exceso y la carencia. La paciencia y el silencio representan ese equilibrio. Si fuerzas, te rompes. Si te abandonas, te estancas. La paciencia es el punto justo donde haces lo necesario, pero confías en el tiempo. El silencio es el punto donde observas sin intervenir. Juntos te devuelven al centro. Aprender a esperar sin ansiedad y a callar sin miedo es una de las formas más profundas de libertad. Quien domina su silencio y su espera, domina su destino. Ya no es prisionero del tiempo ni del ruido, porque ha encontrado su poder en el centro del ser. En un mundo que grita, tu silencio será tu revolución. En un mundo que corre, tu paciencia será tu fortaleza. No porque renuncies al movimiento, sino porque ya no te dejas arrastrar por él. La calma es el mayor acto de rebeldía espiritual en una era de prisa. Con paciencia, descubres que todo llega cuando debe. Con silencio, comprendes por qué llega. Juntos, te devuelven a ti mismo. Si estas palabras te inspiraron, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando en las enseñanzas budistas que te ayudarán a cultivar la calma, la paciencia y el silencio interior que transforma la vida. La entrega total al presente. El camino del fluir. Hay un momento en el viaje espiritual en el que el buscador comprende que ya no hay nada que buscar. Es el instante en que la mente se rinde ante el presente y descubre que todo lo que siempre anheló, la paz, la plenitud, la claridad, ya estaba aquí, en el ahora. El problema nunca fue la ausencia de felicidad, sino la incapacidad de verla, porque estábamos demasiado ocupados persiguiendo un mañana imaginario. Esta es una de las enseñanzas más sublimes del budismo. No hay otro tiempo para vivir, comprender o despertar que este mismo instante. Todo lo demás es ilusión. Vivir plenamente el presente no significa olvidar el pasado ni ignorar el futuro. Significa habitar el momento con conciencia. La vida sucede solo aquí, pero la mente, como un viajero inquieto, salta de lo que fue a lo que podría ser, sin detenerse jamás en lo que es. Cuando la mente se disipa entre recuerdos y expectativas, el alma se debilita. El sufrimiento no surge del presente, porque el presente en sí es neutro, sino del choque entre lo que es y lo que la mente desearía que fuera. El Buda enseñó que el camino hacia el fin del sufrimiento es la comprensión profunda de la impermanencia y la práctica constante de la atención plena, o sati. La atención plena no es una técnica moderna de relajación, como muchos piensan. Es una forma de vida. Es mirar, respirar, caminar, hablar, comer y existir con presencia total. Es descubrir la sacralidad en lo cotidiano. Cuando estás realmente presente, incluso los actos más simples, como lavar un plato o sentir el aire en tu rostro, se transforman en una meditación viva. El presente es el único lugar donde la vida ocurre, pero la mente, esclava de su propia agitación, teme quedarse aquí. Quiere siempre algo más, algo distinto. Así se pasa los días corriendo tras la próxima meta, la próxima emoción, la próxima respuesta. Y sin embargo, cuanto más corre, más se aleja de lo único real. El futuro no existe todavía y el pasado ya no existe. Solo el ahora tiene existencia verdadera, y cuando uno se entrega por completo al ahora, la vida deja de ser una carga y se convierte en una corriente que te lleva sin esfuerzo. Fluir es el arte de no resistirse, es moverse con la corriente de la vida, sin forzar y sin quedarse atrás. No es pasividad, sino sincronía. El río no deja de moverse, pero no lucha contra su curso. Así también el sabio no se detiene, pero tampoco se desespera. Actúa con conciencia y deja que la vida haga el resto.
En esta entrega hay una confianza inmensa, una certeza silenciosa de que nada que sea realmente tuyo puede escaparte. El ego teme la entrega porque cree que perderá el control. Pero la paradoja es que el control es precisamente lo que te separa de la vida. El ego quiere garantizar resultados, quiere certezas, quiere seguridades. Pero la vida no ofrece ninguna de esas cosas, porque la seguridad está en la fluidez, no en la rigidez. Quien fluye con el cambio encuentra equilibrio incluso en la tormenta. Quien se aferra al control se rompe ante el primer viento. La entrega al presente requiere fe, pero no una fe ciega en algo externo, sino una fe viva en la inteligencia del universo. El Buda no pidió a nadie que creyera en él, sino que experimentara por sí mismo. Ven y ve, decía. La entrega entonces es una experiencia directa. Cuando sueltas el pasado y dejas de anticipar el futuro, cuando te quedas solo con este momento, descubres que todo lo que necesitas ya está aquí. El aire que respiras, el latido de tu corazón, la luz que te rodea. No falta nada. La mente humana busca constantemente significado, pero el presente no necesita significado. Él mismo es el significado. Cada instante es una expresión perfecta del todo. Cuando estás completamente presente, no hay fragmentación, no hay yo separado del mundo. Eres parte del mismo flujo que hace florecer las flores, brillar el sol y moverse las olas. Esa comprensión profunda es la esencia del despertar espiritual. Fluir con el presente no es lo mismo que conformarse. No se trata de aceptar pasivamente las injusticias o renunciar a mejorar tu vida. Se trata de actuar desde un estado de conciencia, no desde la reactividad. El que está presente actúa con claridad, no con impulso. Sabe cuándo moverse y cuándo esperar. El fluir consciente no es inacción, es acción sin tensión. En las enseñanzas del Zen hay una frase que resume esta sabiduría: cuando camines, camina; cuando comas, come. Parece simple, pero encierra una profundidad inmensa. Significa que cuando estás haciendo algo, haz solo eso, con atención total. Si caminas mientras tu mente está en otro lugar, no estás caminando, estás soñando despierto. Si comes sin saborear, estás perdiendo la vida que está ocurriendo justo frente a ti. El presente es la puerta a lo eterno, pero solo si tienes el valor de permanecer en él. El presente también te libera del peso de la culpa y del miedo. La culpa pertenece al pasado, el miedo al futuro. En el ahora, ninguno de los dos puede existir. Aquí solo hay lo que es. El problema no está en las circunstancias, sino en la interpretación que haces de ellas. Cuando la mente deja de etiquetar y simplemente observa, la realidad se vuelve simple, clara y pacífica. Fluir también significa confiar en la sabiduría del proceso. Cada cosa que te sucede tiene un propósito, aunque no puedas verlo en el momento. El sufrimiento, las pérdidas, los retrasos, las decepciones, todo forma parte de tu evolución. Cuando te resistes, sufres. Cuando fluyes, aprendes. El río no se pregunta por qué hay piedras, simplemente pasa por encima o las rodea. Así también tú puedes aprender a avanzar sin que los obstáculos te detengan. La entrega total no se logra de una vez. Es una práctica diaria, una rendición constante de la mente que quiere controlar. Cada vez que eliges aceptar en lugar de resistir, estás practicando el fluir. Cada vez que eliges respirar en lugar de reaccionar, estás fortaleciendo tu confianza. Poco a poco, la vida deja de parecer una serie de batallas y se convierte en una danza. En la entrega descubres algo asombroso. El universo no necesita tu esfuerzo para funcionar. El sol sale sin tu permiso. La tierra gira sin tu preocupación. El corazón late sin tus órdenes. Cuando comprendes esto, una sensación de alivio profundo te inunda. Puedes descansar en el fluir. Puedes permitirte ser parte del movimiento sin sentirte obligado a dirigirlo.
Esa es la verdadera libertad espiritual, participar plenamente en la vida sin ser esclavo de ella. El presente es generoso, no exige nada de ti excepto tu atención, pero la mente distraída rara vez lo entrega. Está tan ocupada persiguiendo el ¿qué sigue? Que no ve la belleza de lo que ya es. Y así, la felicidad se posterga una y otra vez. Seré feliz cuando logre esto, cuando tenga aquello, cuando alguien me comprenda, pero el cuando nunca llega, porque la mente siempre crea otro objetivo. En cambio, el ahora está siempre disponible, esperando que despiertes a él. Estar presente no significa no tener metas o deseos, sino no perderse en ellos. Puedes planificar sin ansiedad, trabajar con propósito y tener sueños, pero todo desde el equilibrio. La diferencia es que ya no condicionas tu felicidad a un resultado. Tu paz no depende del mañana, porque sabes que todo lo que importa está ocurriendo ahora. El maestro Thich Nhat Hanh decía, el milagro no es caminar sobre el agua, sino caminar sobre la tierra en este momento. Es decir, el verdadero milagro es estar aquí, consciente, vivo, respirando. En un mundo que ha olvidado cómo detenerse, quien puede vivir plenamente el presente es un ser iluminado. La entrega al momento presente también disuelve el ego, porque el ego solo existe en el tiempo. Vive del pasado, yo fui, me hicieron, o del futuro, seré, tendré. Pero en el ahora no hay historia que contar, no hay identidad que defender, solo hay pura conciencia. Por eso, el presente es tan temido por la mente. En él, el ego muere. Pero lo que muere no eres tú. Lo que muere es la ilusión de separación. El silencio interior y la presencia plena son inseparables. Cuando estás totalmente presente, el ruido mental cesa por sí solo. No necesitas luchar contra los pensamientos. Basta con observarlos desde la conciencia del ahora. Al hacerlo pierden su poder. La mente solo te domina cuando crees en ella. Pero cuando la observas sin identificarte, descubres que tú eres más grande que cualquier pensamiento. El fluir también implica aceptación. No aceptación resignada, sino aceptación lúcida. Es mirar la realidad y decir, esto es lo que es y está bien. No porque te guste, sino porque es lo que hay en este momento. Desde esa aceptación surge una serenidad que no depende de circunstancias. Cuando no luchas contra lo que es, todo se vuelve más ligero. La entrega al presente te enseña a vivir sin miedo al futuro. Comprendes que el futuro no puede ser controlado, pero sí puede ser creado a través de tu estado presente. Tus pensamientos, tus emociones y tus acciones de hoy son las semillas del mañana. Si cultivas calma hoy, recogerás paz mañana. Si cultivas ansiedad hoy, recogerás caos. Por eso, todo cambio verdadero empieza ahora. En el budismo se enseña que cada respiración es una oportunidad para volver al presente. No hay técnica más poderosa que la respiración consciente. Cuando respiras profundamente y sientes el aire entrar y salir, todo se detiene. En ese instante no hay pasado ni futuro, solo el flujo de la vida atravesándote. Esa es la puerta hacia la iluminación, un respiro completamente vivido. La entrega total también te libera de la necesidad de entenderlo todo. La mente quiere explicaciones para todo. ¿Por qué pasó? ¿Cuándo cambiará? ¿Cómo evitarlo? Pero la vida no siempre revela sus motivos de inmediato. A veces la comprensión llega mucho después, cuando ya no duele. En la entrega aprendes a vivir incluso sin entender. Aprendes a confiar en el misterio. Fluir es vivir en armonía con lo invisible. Es aceptar que hay fuerzas más grandes trabajando contigo, aunque no las veas. Es saber que cada encuentro, cada pérdida, cada desvío tiene un propósito que se revelará cuando sea el momento. Esta comprensión trae una paz que ninguna circunstancia puede robarte. Cuando te entregas por completo al presente, desaparece la prisa.
La prisa nace de la sensación de estar atrasado, pero ¿atrasado respecto a qué? No hay meta final, no hay destino fijo. La vida no es una línea recta, es un círculo que se renueva a cada instante. No puedes llegar tarde a tu propia existencia. Todo ocurre exactamente cuando debe ocurrir. La entrega a la hora también te enseña a valorar lo simple. El sonido del viento, la luz sobre una hoja, el calor del té en las manos. Cuando estás presente, esos pequeños detalles se convierten en portales hacia lo sagrado. Ya no necesitas experiencias extraordinarias para sentirte vivo, porque comprendes que lo extraordinario está en lo ordinario. El Buda dijo que la vida es como una burbuja, breve, frágil y hermosa. Comprender esto no debe llenarte de miedo, sino de gratitud. Cada momento vivido con conciencia es un milagro irrepetible. Cuando vives con esa comprensión, no pierdes tiempo en preocupaciones inútiles, en resentimientos, en comparaciones. Simplemente vives. El fluir no elimina los desafíos, pero cambia la manera en que los enfrentas. Ya no los ves como enemigos, sino como parte del movimiento natural de la existencia. Si el río encuentra una roca, no se detiene, la rodea, la suaviza con el tiempo, sigue su curso. Así también puedes aprender a moverte con suavidad entre los obstáculos, sin perder tu dirección. La entrega al presente no te quita responsabilidad, te la devuelve, porque cuando estás aquí, consciente, tus decisiones nacen de la sabiduría, no del miedo. Actúas desde la claridad, no desde el impulso, y cada acción consciente genera armonía. Cuando comprendes esto profundamente, la vida se vuelve sencilla. Ya no necesitas forzar, ni probar, ni correr. Simplemente haces lo que corresponde, en el momento adecuado, con el corazón tranquilo. Esa simplicidad es la forma más alta de sabiduría. Al final, el fluir con la vida no es un concepto, es una práctica que se encarna. Es vivir sin lucha, sin resistencia, sin apego. Es confiar en que cada paso, incluso los que parecen errores, forman parte del camino correcto. Es mirar hacia atrás y ver que todo tenía sentido, aunque en su momento doliera. El que se entrega al presente se convierte en un canal del universo. Ya no actúa desde el ego, sino desde la conciencia. Ya no busca reconocimiento, porque entiende que la vida misma es suficiente. Ya no teme la muerte, porque ha aprendido a vivir de verdad. Y es entonces, cuando te entregas totalmente, que la vida te devuelve todo lo que alguna vez perseguiste. La paz, el amor, la abundancia, la claridad. Pero ahora no llegan como trofeos, sino como extensiones naturales de tu estado interior. Ya no son metas, son reflejos de tu armonía. El río no se pregunta cuándo llegará al mar, solo fluye. Y en su fluir, el mar llega a él. Así es la vida del que ha aprendido a confiar. No necesita perseguir, porque ya está en casa. Si esta enseñanza resonó en ti, te invito a suscribirte al canal para seguir profundizando en las enseñanzas budistas y en el arte de vivir en armonía con el presente, sin miedo, sin prisa y sin resistencia.